Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Hoy nos acompaña la doctora Laura Mercedes Monti, que es doctora en Derecho, además es magíster en Derecho Administrativo, en Derecho y Economía, que además es miembro del Derecho Instituto Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, y en el ámbito académico, bueno, es una reconocida, más que reconocida, profesora de Derecho Administrativo. Pero lo más interesante, y lo que creo que es el punto que le vamos a sacar jugo hoy, es que es procuradora fiscal en Derecho Público no penal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que, Laura, primero, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Horacio, por invitarme, por estar en este organismo de la provincia en la que también fui jueza y en la que vivo. Así que estuviste en la Cámara de Contencioso Administrativo, de San Martín. Exactamente, Sí. San Martín. Muy bueno, muy buena experiencia. Bueno. Mira, Laura, antes de pasar al tema que habíamos conversado y me parece que es el más útil para comentar esta discusión y este equilibrio tan difícil entre el poder administrador, el poder judicial, la acción o la omisión, los controles, la división de poderes, bueno, un montón de palabras que no, en la abstracción son muy fáciles, pero que en los hechos son muy complicados. Me gustaría que nos digas simplemente qué es exactamente el trabajo de tu procuración fiscal en la Corte, o qué rol juega, que a veces no es tan conocido. Bueno, bárbaro. Bueno, el tema, el procedimiento es más o menos así. Yo en una época trabajé en la Corte unos cuantos años, entonces lo que hace la Corte es, de acuerdo con la ley de Ministerio Público, fiscal, en este caso, y con sus propias competencias, cuando ve los expedientes, decide si algunos de ellos requieren dictamen de la Procuración General de la Nación. El dictamen es nada más que una opinión jurídica, en su formato muy parecido a una sentencia, pero no lo es porque nosotros no decidimos nada, simplemente opinamos. Y hay casos, como digo, en que la Corte obligatoriamente nos tiene que mandar el expediente de dictamen, y hay casos en que es un poco más discrecional, sobre todo en lo que son los recursos extraordinarios. Bueno, entonces cuando llega el expediente a la Procuración General, el Procurador General, según nuestras áreas de desempeño, yo estoy en Derecho Público no penal, o sea, administrativo, constitucional, tributario, electoral, partidos políticos, juicio político, etcétera. Una pavadita. Sí, es re fácil, ambiental. Por suerte tengo un equipo extraordinario, ¿no? Porque si no, me tengo que ir a mi casa. Entonces, el Procurador General decide a qué área va. Entonces, si nos lo asigna a nosotros el expediente, nosotros lo estudiamos y preparamos esa opinión. Entonces, bueno, si él decide que delegarme a mí para que yo me haga cargo y firmo, y si no, todos los expedientes, todos los dictámenes los puede firmar el Procurador General. Y bueno, hay otros casos que son menos, en los cuales los que apelan ante la Corte son fiscales de las instancias de Cámara, por ejemplo, y en esos casos lo que hace el procurador, y bueno, si me lo delega a mí yo, es mantener o desistir del recurso. Claro. Porque ahí somos parte, pero cuando no somos parte somos fiscales de la ley, le decimos nosotros, porque la Constitución Nacional y nuestra ley nos atribuye la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. O sea que nosotros no respondemos al interés de ninguno, o sea, hacemos una opinión objetiva, no somos abogados del Estado. Bueno, y en 94 el artículo 120 es una inflexión determinante ahí, ¿no? Claro, claro, exactamente. La Constitución es el 120 y nuestra ley, que es la 27148, actualmente, que se conjuga con la anterior un poco, la 24946 nos da esa defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. O sea que ese es nuestro objetivo. De hecho, hay muchas doctrinas, jurisprudencia que la Corte de pronto elabora, nueva a lo mejor, que nosotros no podemos hacer, ni aunque queramos. ¿Por qué? Porque nosotros nos ajustamos a la ley. Entonces, si la Corte quiere hacer una interpretación que a lo mejor amplía el texto legal, bueno, para dar un ejemplo, ¿no? Y no ser tan abstracta. En determinado momento, hace unos años, llegó el asunto del exceso de plazo razonable en el procedimiento administrativo. En este caso, una persona que podía ser sancionada en un procedimiento del Banco Central, y entonces él planteaba que se tenía que dar por extinta la potestad sancionatoria del Estado, porque había pasado muchísimo tiempo en el sumario.
Y claro, nosotros dijimos, bueno, puede tener razón, pero la realidad es que no había vencido el plazo de prescripción, porque el procedimiento había sido llevado a cabo, había tenido algunos actos de secuela de juicio, había habido periodos de un poco de dejarlo, ¿no? Al procedimiento, y le pusimos, bueno, que no estaba prescripto, o sea, el ajuste estricto a la ley. Y la Corte, en cambio, aplicó principios de tutela judicial, etcétera, y dijo que, bueno, que hay un exceso de plazo razonable que se evalúa en cada caso, ese era el caso de los ICER, después hubo más, bueno, que se puede como dar por extinta, ¿no? la potestad sancionatoria. Y bueno, entonces después yo decía, la Corte tiene que ver en cada caso si le parece que allí hubo un exceso ilegítimo. O sea, bueno, eso es algo que nosotros no hacemos. Sí, yo recuerdo que antes del 120 los fiscales, digamos, ayudaban al cuerpo de voz del Estado, claro, digamos, a la procuración, y me acuerdo que era parte, y eso también tiene sus conflictos al principio. También tuvo sus conflictos cuando dice, bueno, estos ya no están, y fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, ¿a quién le pedimos? Y ahí se crea toda una movida administrativa importante, o sea, todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que al Ministerio Público le hizo, de alguna manera, bien tomar una distancia de todo eso. Separarse, es autónomo, de todos. Hay que tener cuidado. Pero bueno, hablando de eso y de las abstracciones a las concreciones, yo te escuché algunas veces y bueno, porque sigo tu trabajo también, esta dificultad que hay entre la autorregulación o autolimitación de la jurisdiccionalidad y en la otra punta el activismo judicial. Y en el medio, ¿quién gobierna? Claro. Y la atribución de competencias, ¿cómo ves ese problema? Yo lo veo como que hoy en día los límites se han perdido en muchos casos y eso me causa bastante preocupación, porque por eso le trato siempre de comentar a mis alumnos o a mis colegas que no nos olvidemos de los principios que son para mí tan sencillos, no sé, a lo mejor mi mente es demasiado lineal, pero digo, para mí es claro que cada poder tiene un ámbito en el que ejerce su jurisdicción y en lo que es el control judicial de la actividad administrativa y de la actividad legislativa, uno tiene ciertos límites y también tiene alcances, ¿no? O sea, tiene un montón de posibilidades de control. Entonces, hay que atenerse a eso y lo que veo es que hay algunos tribunales en los últimos años que están yendo más allá de los límites, que son límites que son necesarios para respetar lo que hacen los poderes políticos cuando no incurren en ilegitimidad, cuando no incurren en inconstitucionalidad. Esos son campos propios del control judicial, pero no ejercer ciertas funciones, por ejemplo, de legislador. Hay tribunales que directamente, eso se hace de diversas formas, no consideran la ley. O sea, yo he visto casos en los que directamente el tribunal hace como que la ley, algunos, ¿no? Hacen que la ley no existe, no la aplican. Otros tribunales que no la aplican, aún nombrándola, porque a lo mejor la consideran injusta, supongo, pero no declaran su inconstitucionalidad. La forma de no aplicar cualquier norma es declarar su inconstitucionalidad, y bueno, para el caso concreto, o erga omnes, según el proceso de que se trate, no se aplicará, pero no porque... Y otra que es más difícil de detectar a veces es cuando bajo una supuesta interpretación de la ley se cambian los términos de la ley, que la Corte lo dice desde siempre, o sea, no es posible realizar una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal. Entonces vos de eso te das cuenta, y después, bueno, el otro tema que me parece tremendo, también es muy extremo, es, que eso yo no lo había visto nunca, es que por vía, sobre todo de medidas cautelares, pero también podría ser una sentencia de fondo, algunos tribunales realizan actividad administrativa. O sea, sabemos todos que uno puede controlar a la administración en su actuación, en su omisión, etcétera.
pero, e incluso, por supuesto, más vale, se puede anular un acto ilegítimo y decir que se dicte otro, incluso en algunos casos ordenar que se dicte otro ajustado a derecho. También se puede decir que una omisión del ejercicio de una potestad arreglada es ilegítimo y ordenar que la administración haga las cosas. Pero ahora lo que veo son cautelares en las que los jueces deciden ellos directamente, como si ellos fueran la administración. Suspender un régimen, por ejemplo. Tremendo. Suspender o dar, por ejemplo, otorgan prórrogas de contratos administrativos. Se dicen que en una licitación en curso hay que sacar a una empresa que siga adelante con la otra empresa y que siga adelante el trámite, porque típicamente en una licitación, por supuesto, se pueden impugnar actos. Pero ¿qué haces vos como juez? Decís, bueno, si realmente este acto vamos a suspender el trámite de la licitación mientras se decide sobre esto, y a lo mejor el juez ve que es ilegítimo y le dice, che, administración, dicta un nuevo acto ajustado a derecho. Pero acá lo que hacen es directamente, no, a esta empresa hay que excluirla, que eso es algo que tiene que decir la administración, y que siga adelante, con lo cual gana la otra empresa, claro, sí o sí. Después, por ejemplo, hay casos en los que hay una directa injerencia en una política económica o en una política pública trascendente. Por ejemplo, típico, ¿no? La administración establece cupos de producción de alguna mercadería o cupos de extracción de algún material, y los jueces dicen no me parece, qué sé yo, y otorgan cupos ellos. O sea, una cosa increíble. Incluso también tuvimos un caso en el que había un régimen de subsidios a una industria, y resulta que el régimen se cambió. Y si vos leías la modificación del régimen, no era irrazonable, pero no se impugnó el régimen, ni siquiera. ¿Qué puede pasar? Dijeron, las empresas que se presentaron dijeron, con este nuevo régimen nosotras ganamos menos. Que es lo que puede pasar, ¿no? Que te cambian el régimen. Entonces, no era un tema ni de responsabilidad del Estado, era que me vuelvan, que a mí me aplican al régimen anterior. Y los jueces deciden, sí, vamos, o sea, apliquémosle que se les aplique el régimen anterior. Sí, es porque hay un tema que, independientemente que es indispensable una separación de funciones, más allá de los poderes, digamos, con funciones, claro. Bueno, alguien tiene que gobernar y decidir qué se hace. Yo subsidio los limones o subsidio las bananas. Claro. Es un tema que está fuera. A lo mejor lo que a veces es un contrasentido, que justamente sería la forma o el mecanismo lo que estaría sujeto a control más que la materialidad. Tal vez, pues, salvo que la materialidad sea una ley que dijera, bueno, todos los afrodescendientes están impedidos de la función pública. Claro. Que eso ya en sí mismo es una violación. Pero lo demás, no sé a vos qué te parece de decir, como ver más si el procedimiento reglado es el que es la cuestión más que la sustancia en sí, que es materia gobernante. Es que a veces ni eso, no hay examen ni de eso. Pues si vos dijeras, hay un examen de la validez de esta norma, lo cual nos llevaría igual al juez, no puede conducirlo a decir, bueno, entonces yo decido darte algo que no te están dando. Eventualmente se podrá declarar, suponete, la ilegitimidad de un régimen, la inconstitucionalidad, y que la administración luego, con base en eso, que ese procedimiento tiene un vicio, no tiene mayoría, o no hubo una audiencia pública, o no hubo, digamos, que... Ahí puede ser, pero ¿qué se hace? Se anula todo y vuelve a que se haga de nuevo. No, es decir, ahora vamos a hacerlo de esta manera. Ahora lo vamos a hacer así como queramos. Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, como queramos como jueces, o lo que el fiscal quiere, ¿no? En el ámbito no penal. Una persona, porque algunos casos son más graves, porque por ahí decís todo lo que está involucrado en esto, que está involucrada la comunidad, ¿no? Porque cuando decís algo del Estado, es la plata de todo el mundo. Es el erario, claro. Y como decía en un momento una profesora nuestra muy buena, bueno, los más perjudicados siempre son los que menos tienen en estos casos, ¿no? Cuando vos haces esos repartos que no te corresponden, además. Un caso de una persona que viene y dice que demanda al Mercado Central porque dice que no hacen controles, no, perdón, me equivoqué, al SENASA, porque no hacen controles en el Mercado Central de Rosario en no sé qué aspecto. Y el SENASA lo admite en el juicio, dice, es verdad.
Entonces, bueno, facilísimo, ¿no? El juez le ordena al SENASA que lo haga. Pero el juez, además, no conforme con eso, le dijo, y lo vas a hacer de esta manera, y le hizo todo un régimen de control. Entonces el SENASA apeló ante la Corte finalmente, porque dijo, yo tengo mis propias reglas de control. Entonces, a veces me da la impresión de que hay algunos jueces que por ahí lo hacen de buena fe, porque se contagian de esta cosa activista que está fuera de nuestra fuera de la jurisdicción, o sea, no tiene nada que ver, es algo que de esa manera no puede ser decidido en un proceso judicial. Incluso hay cosas que directamente no pueden dar lugar a un proceso judicial. Por ejemplo, que yo le pida a un tribunal que me prorrogue un contrato que ya se venció. O sea, yo le puedo pedir los daños y perjuicios que eventualmente pueda haber sufrido. Le puedo, qué sé yo, le puedo pedir, si me extinguieron el contrato antes de tiempo, la declaración de ilegitimidad de eso, pero no puedo decirle, y ya que estamos, hagámoslo más fácil. Un contrato nuevo en este término, claro, con este precio. Sí. O no, a lo mejor con lo mismo que venía. Y a veces, y se hace, yo veo más o menos de dos maneras. Una manera es no fundar. O sea, el fundamento es, se le va a afectar me parece que se le va a afectar la ecuación económico-financiera. Y puede pasar, en cuyo caso, si eso se prueba, que hubo, ya sabemos, se demanda por los daños. Y la otra que he visto, por eso, es llenar de argumentos las resoluciones. Llenarlas, que a veces es preciso, pero en estos casos es para despistar. Entonces, sí, de pronto, sí, claro, vos no ves, y argumentos como potentes, ¿no? Que efectistas. Entonces, cuando vos lo lees decís, uy, pero después decís, pero hay algo acá que no me cierra. Claro, la falacia tiene eso, que tiene un impacto de convencer. Total. Hasta que uno el efecto emocional es de verosimilitud. Exacto, y el árbol no te deja ver el bosque. Por ejemplo, hace un par de años tuvimos un caso que venía lleno, hacían lugar a una demanda por una nulidad, inconstitucionalidad, arbitrariedad, ilegitimidad, todos los calificativos que se te ocurrieran. Como no se podía hacer, entonces te llenaban de calificativos. Entonces la sentencia hacía lugar a la demanda y decía una serie de argumentos muy impactantes, viste, que vos decías... Pero estábamos con compañeras mías y decíamos algo que no nos cerraba y de pronto nos dimos cuenta, pues era un caso muy raro, de que faltaba legitimación, pero legalmente faltaba, o sea, ni siquiera era un tema de interpretación. Entonces, como nunca había sucedido un planteo así, y de pronto dijimos, date, ¿qué es eso? O sea, eran dos líneas, después de haber estudiado y pensado, eran dos líneas, no tiene... Lo estudiamos en Derecho Civil, etcétera, todo, y era así. Pero mira, ahora que decís este tema, porque puede estar en la materialidad, en la legalidad, en la jurisdiccionalidad, si es competencia del Poder Judicial, y también, básicamente, el requisito esencial. Bueno, ¿qué interés legítimo hay o qué legitimación tenés? Ahora, si yo llevo algunos fallos de la Corte históricos, algunos famosos, o sea, la habilidad en que se aplica la legitimación activa, y podemos ir desde cosas actuales, del decreto 70, por ejemplo, o con respecto a la ley de Consejo de Magistratura, un tema también, quién y por qué, Ekmejian Sofovich, para irnos a 30 años para atrás. Es decir, que me parece que hay ahí un juego semántico donde se acomoda, es decir, ¿dónde está la legitimación? Y ahí aparece, ¿hay daño? ¿Es actual? ¿Es inminente? ¿Es lo mismo actual, inminente? La inminencia, ¿qué tan inminente debe ser? Claro, hay un colectivo que se puede determinar, porque ahora, ahora lo que hemos visto respecto de eso, por ejemplo, es que con todos esos juegos semánticos, a veces, claro, la Corte no lo definió del todo porque no podía, dictó sentencia, bueno, en este caso en la famosa causa Lavi, y entonces ahora lo que se ve es construcciones de lo más originales para intentar entrar por esas categorías, ¿no? Y la Corte, lo que me parece es que está en un proceso, como dirían ahora, de deconstrucción, pero más que de deconstrucción, de ponerle algún límite, ¿no?
Entonces, por ejemplo, dice, en algún caso, yo tuve el año pasado un dictamen sobre eso que está ahí para sentencia, bueno, si no puedes determinar el colectivo, esto no puede ser un proceso colectivo, porque ¿quién se ve beneficiado? Vos cuando actúas en nombre de un colectivo es para que de alguna manera se vea beneficiado. Si no vas a saber nunca quiénes lo integraron, pobrecitos, ni se enteran y aparte es imposible determinarlos. Bueno, en esos casos la Corte está poniendo un freno, de decir, bueno, si no se puede eso, dar una idea de cuál es el colectivo, identificarlo, no vale, o sea, no hay posibilidad de un proceso colectivo. Pero a su vez lo puede dibujar. Por ejemplo, en Mejía dice, bueno, este señor es católico militante. Porque era el afectado. Claro, el afectado. Pero afectado, y la vuelta que da, es decir, en definitiva, porque es algo muy íntimo y eso le puede afectar ser ridiculizado y de alguna manera mermada su capacidad o libertad para exterior su culto. Pero digamos que no tenía nada que ver ni con esa rectificación de respuesta, porque no hay información en el caso, pero lo amplió teóricamente a todos y lo volvió a cerrar. Y empezó con el prius in tempore, y dice, bueno, si el primero que se presenta, abrimos. Pero sistema de cola, si no lo tengo abierto, esto es interminable. Claro. Entonces lo cierro. Digamos, siempre una trampa lingüística. Ahí hubo, fíjate, una construcción muy interesante, ¿no? Porque también utilizando los tratados de derechos humanos y como para un afectado. El tema de la legitimación, esto del afectado que beneficia a todos los que están en la misma situación, también es interesante y ha habido algunos límites puestos por la Corte, ¿no? Por ejemplo, lo que es Eran Medjian, como vos decís, bueno, tengo esta religiosidad, entonces todos los católicos serán protegidos por esta doctrina, ya está, con uno los representa. Después, cuando se modifica la Constitución y se cita al afectado, me acuerdo, nosotros tuvimos en primera instancia un caso que fue espectacular, a mí me encantó, que era de un ambientalista que a la vez había sido convencional constituyente, pero muy astuto, no se presentó como convencional constituyente, porque ahí caía en el riesgo de que le dijeran que no tenía legitimación. No, ¿cómo pasa con los diputados y todo eso? No, flaco, vos diputado sos representante para hacer leyes, no para demandar. Entonces él vino... estaba impugnando una licitación de que iban a hacer disposición y tratamiento de residuos peligrosos. Él vivía en 3 de febrero y se presentó como vecino de 3 de febrero, pre-reforma constitucional, el caso de Roder. Entonces, contra el Estado Nacional, ¿no? El Ministerio, en ese momento, la Secretaría, ¿cómo era? De Ambiente, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Sí, Secretaría de Medio Ambiente. En los 90. Entonces, él dijo, no me pongan esto acá porque los terrenos son cenagosos, etcétera, y esto va a filtrar, imagínate el desastre. Bueno, entonces, claro, con la jueza, yo era secretaria, dijimos, primer tema, la legitimación, porque, ¿no? Entonces, bueno, ahí buscamos la parte constitucional, que Vidal Campos y otros que hablaban de la afectación, el interés jurídicamente tutelado, pero bueno, era, ¿no? Hay que empujar un poquito. Pero después, y salió, bueno, se le hizo lugar era un amparo, al amparo. Cuando llegó a la Cámara, justo se sanciona la reforma constitucional. Entonces la Sala 3, Muñoz, etcétera, dicen, ven, es el afectado, está representando a todos, o sea que a ellos les resultó, en esos casos el afectado está bárbaro. En otros, la Corte limita, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso cuando yo entraba a Procuración hace 18 años, que no me acuerdo el nombre, pero era un señor que demandaba su prepaga u obra social, no me acuerdo, para que le proporcionaran esos dispositivos CPAP para la apnea nocturna, la apnea del sueño. Entonces decía, no me lo dan, es caro, etcétera. Entonces él decía, quiero que me lo den a mí y a todos los afiliados. Entonces la Corte le dijo, a vos sí, pero a todos no, porque no sabemos quiénes están en esa situación, vos no representás a los otros, en ese sentido no es afectado. Claro. La afectación, sí, se va viendo en cada caso, si hay que extenderla. Bueno, el caso de demandas prestacionales es un temón terrible porque es un drenaje financiero. Claro. Más allá de la necesidad humana, porque el caso individual puede ser totalmente legítimo y humanamente recontra defendible,
pero también no deja de ser una discriminación porque solo un grupo de pequeñas personas de las que pueden conseguir una demanda judicial y pueden acceder a un tribunal. Totalmente. Y otorgarlo también lesiona el conjunto, porque algunos jueces también, después ponen en primera instancia más o en cámara, que disponen la entrega de algo más caro o mejor porque alguien recomienda que tiene que ser la prótesis que hace que dura 600 años y no que dura solo 100. Estoy exagerando un poquito, pero digamos que... Entonces, desde un punto de vista, una vez hablando con un camarista me dice, yo hago de cuenta que fuera mi madre. Y a mí, digo, me parece que no es el caso, porque ni tu madre, ni vos cobras un sueldo del conjunto. Claro. Y hay una afectación presupuestaria también. Claro. Y del régimen de solidaridad que existe en esos casos. A nosotros nos pasaba en la Cámara de San Martín. A uno en lo personal le duele mucho, pero pasaba eso, que era pedir algo que estaba fuera de lo que obligatoriamente tenía que prestar la obra social, como decís vos. Me dan este tratamiento, pero yo quiero uno mejor. Entonces, a vos te parte el corazón, pero eso es algo de política, no tiene que ver, no lo podemos resolver nosotros, porque a la persona le dan el tratamiento que está acá, no otro. Y si vos la beneficiás, por decirlo de una forma, como vos decís, repercute en todos los demás. Son situaciones trágicas, como dicen ahora, se habla mucho de casos difíciles, ¿viste? Sí. Pero en eso creo que hay que tener esa claridad de pensar que el juez contencioso sobre todo su decisión repercute muchas veces en todos los demás. No es un tema solo entre dos personas particulares. A veces me llama la atención porque, por ejemplo, recuerdo una sentencia que por la nulidad o de la baja de una persona en una municipalidad, creo que era, no recuerdo si era en Rosario, no importa tampoco el dato, donde el tribunal decide que la baja es irregular, pero no ordena reponerlo y el argumento es no afectar el presupuesto previsto por esa municipalidad. Bueno, ahí se fueron para el otro lado. Y dice, qué finito frente... Y en cambio yo tuve hace poco el caso de una persona que impugnaba su baja por puesta en disponibilidad, o sea, no había sido una sanción ni nada, y entonces el tribunal de una provincia dice, tiene razón, dice, el acto por el que la puso en disponibilidad, que le alegaba varios vicios, no estaban los vicios, no estaban configurados, así que el acto está bien, listo, terminó el juicio. O sea, pero dijo, pero igual la tienen que reponer, porque así le cubren todas las cosas de por vida. Entonces yo digo, eso es salirse de todo límite. O sea, no tener, es como, no sé, alguna gente eso pienso, que lo hace de buena fe y después habrá otras cosas también, pero pierden, no sé, a mí también una vez una defensora o fiscal en la ciudad me dijo, bueno, yo hago lo que me parece y después veo. No, o sea, ese no es nuestro trabajo. Por eso a veces es difícil el trabajo, porque querés hacer una cosa y no es lo que tenés que hacer. Claro, qué interesante que es esto, porque me parece que el punto radica en la ética de rol, y decir, bueno, yo, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué me están pagando un sueldo? Claro. Es decir, y lo que es la abogacía de la administración, la abogacía pública en general, no importa si es un servicio jurídico del Estado, o es un Ministerio Público Fiscal, o un tribunal. En definitiva, se está ejerciendo una abogacía en nombre del conjunto, y el conjunto tiene sus mismos conflictos, que no pueden desaparecer. No, es la historia de la humanidad. O sea, si los puedes solventar desde cualquier función del poder, dentro de los límites de tu competencia, fabuloso. Pero no podés creer que sos el que puede hacer todo o hacerlo. El justiciero o la justiciera. Claro, porque no es nuestra función, nos estamos saliendo de nuestra función. Y una cuestión más vinculada a la legitimación, o mejor dicho, a la obligación jurisdiccional de actuar. ¿Qué pasa respecto de circunstancias de omisión de la administración o del poder político en general y la responsabilidad internacional? Cuando aparece, es decir, bueno, mira, yo no haría nada, pero si no se hace nada, esto genera un inicio internacional. Y me acuerdo de un caso del año 2000, creo que era, del caso de, bueno, la cátedra Ferichetti, que fueron varios, que fueron los que fueron juzgados en instancia única
por el asalto a la tablada. Y la Procuración del Tesoro, para mí con mucho acierto, se presenta como representante del Estado y dice, mire, yo no vengo ni por los demandados o los acusados, ni vengo por el Ministerio Público porque parecen los fiscales. Yo, como abogado del Poder Ejecutivo, digo, habiliten la instancia para que haya doble instancia penal. Decidan lo que decidan, confirmen, revoquen. Bien. Y ahí se enfrentó digamos, una función jurídica del Estado, decir, che, yo soy abogado del Poder Ejecutivo del Estado Nacional, esto genera, porque ya hay informes de la Comisión que dicen, esto no va, no va, no va, no va. Y la Corte que le contesta, no está legitimado. Sí, bueno, eso en realidad me parece un re buen planteo de la Procuración del Tesoro. Creo que fue el mejor que conocí en 30 y pico años. Espectacular, no lo conocía. Bueno, últimamente a nosotros bueno, a mí no, porque soy fiscal ante la Corte, pero los fiscales de las instancias, bueno, y a nosotros sí mantenemos, nos están diciendo que no tenemos legitimación para apelar si no fuimos parte, digamos, en el proceso, a lo que es no penal, ¿no? En lo penal es otro régimen que además no lo conozco mucho. Pero creo que es un excelente planteo porque vos decís, estás no solo tratando de que se hagan las cosas bien, sino previniendo daños a la comunidad y al Estado. Y salvando las distancias me hace acordar de algo que se ve mucho en cautelares, en contencioso, que es que cuando te dicen que la cautelar no afecta el interés público, la que vayas a dictar. Entonces, yo toda la vida, desde que estudié en la facultad y todo, decía, bueno, esto es que no hagas lío y te metas, por ejemplo, como te acordás en Astilleros Alianza, e interfieras en la construcción de una obra pública. Pero después con los años dije, también el interés público te puede servir para dar una cautelar, porque si ves que esto va a ser una catástrofe, claro, o ves como que vas a tener un problema al menos patrimonial para el Estado y por lo tanto para todo el mundo, tenés que darla por el interés público. Y una vez en la Cámara de San Martín nos pasó que dijimos, vamos a darla invocando el interés público, porque había una decisión de un Consejo Deliberante que estaba bien, pero la forma en que se regulaba iba a causar daño seguro. Y había otra forma de sortear eso, que lo decidieran ellos, ¿no? Dijimos, obviamente, no íbamos a decir. Pero entonces le dijimos, por razones de interés público, el interés público acá nos conduce a decir, paren con esto y dicten una norma que proteja igualmente los intereses que ustedes quieran, pero sin causar el perjuicio, porque era un perjuicio claro, que iba a terminar en una responsabilidad del Estado. Claro, claro, claro. Entonces, es como el mismo razonamiento, claro, claro, a otro nivel. ¿no? Y ahí, en este caso, acá ustedes pueden invocar esta cuestión pública en general, sin representar al Estado en particular como jurídico, como órgano, digamos, pero está. Ahora, digamos, para ir un poco cerrando esta idea, las cautelares son qué temas, ¿no? Con ese, digamos, también, que digamos, bueno, yo hago esto y después lo resolverá quien resolver, pero mientras tanto... Mientras tanto el tendal a veces. Yo creo que además ahora se suman estas cautelares rarísimas, ni hablar de las llamadas cautelares autosatisfactivas, que algunas lo son, que como dice un colega mío son como procesos urgentes, no son cautelares, algunas lo son, porque en materia de salud está claro, ¿no? O sea, se da una operación, se dice que hay que hacer una operación o lo que fuere, o un tratamiento, una vez dado, eso es irreversible. Pero en otros casos se le da nombre de autosatisfactiva a cautelares que no deben serlo, que deben ser cautelares y ser examinadas rigurosamente para ver si están o no los requisitos. Claro. Y ahora se suma esto que les contaba de por vía cautelar se hacen unas cosas increíbles, se concretan porque los daños y nadie se entera. O cuando se van a suspender por ahí una obra pública, claro, o algo así, y después todos los mayores costos, las redeterminaciones que después le cae a conjunto a la sociedad. Y no sé, el otro día estuve en un congreso de transparencia, todo eso en la contratación pública, había especialistas que yo, pero claro, yo veía que eso atendía mucho al proceso de contratación. Entonces, para aguar la fiesta tan simpática, dije, después pasan estas cosas durante la ejecución del contrato o cuando se celebra el contrato, que generan
tales dislates, etcétera, qué sé yo, por ejemplo, estas cautelares entre otras, ¿no? Y otras cosas que se resuelven de fondo, de las que nadie se entera. Entonces vos tuviste a lo mejor un procedimiento hermoso, muy transparente, de selección, etcétera, y luego se hace cualquier cosa. Y ahí está el tema de legitimación también, porque ¿quién está legitimado? El que se benefició, claramente no. Al que estuvo en la licitación no se le da en general legitimación. Y bueno, ni hablar, como decía un profesor nuestro, de los potenciales oferentes, que podrían estar. A lo mejor quizá algún legitimado tipo defensor del pueblo, una asociación de contribuyentes, yo qué sé, pero no es algo usual. Claro. Y vos decís, como decís vos, y todo eso genera irregularidades y a veces también daños, ¿no? Que Sí, se pagan. o a veces la denegación de justicia con el tema de la cuestión política, y por último ya te dejo un poco de libertad, No, está bien. pero con qué facilidad se utilizó a veces la palabra esa, digamos, y la discusión es, bueno, ¿pero es la cuestión o es el aspecto, digamos, volitivo, emocional que lleva, de lo que por mérito y conveniencia, digamos, esas tres palabritas tan fatídicas y también tan lábiles como cualquier parte del lenguaje normal? Y esto es político, ¿cómo ha servido para denegar justicia? Fue el origen, en el origen, los tribunales franceses, por lo que una vez me enseñaron, decían tal cosa es cuestión política para que no disolvieran el Consejo de Estado, todo eso, claro, hacían la diferencia bien para precaverse de eso en un momento político muy complicado, ¿no? Post-revolución. No es que yo sepa mucho, pero es eso lo que explicaron. Sí, sí, sí. Y ahora mismo, claro, y eso tiene mucho que ver también con la legitimación, o sea, ¿quién está legitimado para impugnar esto? Lo que es bueno es que se va ampliando el control de esas cosas, y como decís vos, no es la cuestión en sí misma, sino ciertos aspectos. Algunos aspectos se van controlando, el debido proceso, la concordancia, por ejemplo, en un jury de los hechos con los hechos que luego motivan la condena, los hechos de la acusación, los hechos de la condena. Y yo creo que se va yendo hacia el control incluso de la arbitrariedad, como decía un jefe mío de la corte, como un elefante que no puedes dejar de ver. En algún momento se va a poder evaluar. ¿O no? O no, pero yo confío en que sí, porque cuando son casos muy evidentes o que se hacen evidentes después de un proceso, no podés soslayar. O sea, el juez tiene que perseguir la verdad material, ¿no? Sí, yo creo que, no sé vos qué pensás, yo sé lo que pasa, lo que pensás, pero digamos, la formación ética en el sentido más importante de la palabra, de la persona que va a ejercer una función pública, esa responsabilidad, ¿no? Sí. Poder manejar el tema de la prudencia, aún como virtud. Totalmente, de la prudencia como virtud, y que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos. No podemos aceptar estos cargos si tenemos la voluntad de hacer lo que queramos. Ojalá eso fuera más generalizado. Ojalá. Ojalá. Por suerte, te digo, no nos llegan muchos casos de esos, pero los que te llegan te pasman. Seguro. Bueno, Laura, yo te agradezco enormemente tu claridad, tu espontaneidad, que es notable. Así que nos seguimos viendo. Bueno, gracias, nos veremos. Bárbaro, gracias.